Hola, ¿qué tal amigos de Criptoanálisis y Noticias? El día de hoy vengo a hablarles sobre las diferentes crisis económicas más importantes que han existido a lo largo de la historia, así que sin más, empecemos. ¿Qué son las crisis económicas? Bueno, básicamente las crisis económicas son periodos de inestabilidad financiera y económica que afectan a una o varias regiones en el mundo. Estas crisis pueden ser causadas por diversos factores, como la especulación financiera, la inflación, el endeudamiento excesivo, la falta de regulación del mercado y entre otros. Las crisis económicas tienen un impacto negativo en los países afectados y en la economía mundial en general. Algunos de los efectos más comunes pueden ser el aumento del desempleo. Durante las crisis económicas muchas empresas reducen su producción o cierran por completo, lo que se traduce en una disminución del empleo y aumento del desempleo. También tenemos la reducción del poder adquisitivo. Las crisis económicas también pueden provocar una disminución del poder adquisitivo de la población, ya sea por la reducción de los salarios o por la inflación. También la caída de la inversión en el país. Durante las crisis económicas, los inversionistas suelen volverse más cautelosos y reducir su inversión, lo que puede afectar el crecimiento económico y el desarrollo de los países afectados. Además, hay un aumento significativo de la pobreza. Las crisis económicas también pueden provocar un aumento de la pobreza, ya sea por la disminución de los ingresos o por la pérdida de empleo. Por último, existe una inestabilidad financiera. Durante las crisis económicas, los mercados financieros suelen volverse más volátiles y las instituciones financieras pueden experimentar dificultades para mantenerse a flote. Entre algunas de las crisis financieras más importantes podemos encontrar la Gran Depresión, la crisis del petróleo, la crisis del 2008 y algunos más que hablaremos más adelante en este video. Básicamente las causas más comunes por las cuales ocurren crisis económicas son que existen burbujas especulativas. Las burbujas especulativas son aumentos de los precios de los activos que se alejan de su valor real y que están impulsando por especulación financiera. Cuando la burbuja se rompe, los precios caen bruscamente, lo que puede provocar una crisis financiera. También tenemos el endeudamiento excesivo. Cuando los individuos, empresas o países se endeudan en exceso, pueden tener dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras, lo que puede provocar una crisis financiera. Por otro lado, también tenemos la desregulación financiera. La falta de regulación en el mercado financiero puede permitir que se desarrollen prácticas financieras riesgosas, lo que puede llevar a una crisis financiera. Como factor importante tenemos la inflación. Cuando la inflación es alta, los precios de los bienes y servicios aumentan y el poder adquisitivo de las personas disminuye, lo que puede provocar una crisis financiera. Como última causa tenemos la caída de los precios de los productos básicos. Si los precios de los productos básicos como el petróleo, el oro o los alimentos caen bruscamente, los países que dependen de ellos pueden experimentar una disminución de sus ingresos y una crisis financiera. Crisis económicas mundiales. Entre las crisis económicas mundiales más importantes tenemos como primera la Gran Depresión. Esta fue una crisis económica que se inició en los Estados Unidos en 1929 y se extendió a nivel mundial. Esta crisis se originó en el sector financiero, específicamente en la Bolsa de Valores de Nueva York, donde se produjo un colapso de las acciones debido a especulación desmedida y una falta de regulación del mercado. El 24 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro, se produjo un colapso masivo de la Bolsa de Valores de Nueva York, lo que desató en pánico entre los inversores. A medida que los precios de las acciones seguían cayendo, muchos inversores se arruinaron y las empresas comenzaron a cerrar. La Gran Depresión tuvo un impacto devastador en la economía de los Estados Unidos y de otros países, provocando una disminución de la producción industrial, el comercio y el desempleo. La crisis financiera se extendió a nivel mundial y afectó a la mayoría de los países, lo que llevó a una caída del comercio internacional y a un aumento del desempleo y la pobreza. En respuesta a la Gran Depresión, los gobiernos de todo el mundo tomaron medidas para proteger a los inversores, estabilizar los mercados financieros y fomentar el crecimiento económico. Esto incluyó la regulación del mercado financiero y la creación de programas de ayuda social para los desempleados y los más necesitados. Como segunda crisis tenemos la crisis del petróleo. La crisis del petróleo de 1973 se originó cuando los países de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, decidieron reducir la producción de petróleo y aumentar el precio del barril de petróleo en respuesta al apoyo de los Estados Unidos a Israel en la guerra del Yom Kippur. En octubre de 1973, los países árabes de la OPEP decidieron reducir la producción de petróleo y cortar las exportaciones a los países que apoyaban a Israel. Esto provocó una disminución de la oferta de petróleo en el mercado mundial y un aumento del precio del petróleo. Además, la crisis del petróleo de 1973 coincidió con una recesión económica mundial, lo que agravó su impacto. El aumento del precio del petróleo provocó una inflación en los países occidentales que aumentó los costos de producción y redujo el crecimiento económico.
Fue una crisis muy compleja y no tuvo una solución única y clara. Sin embargo, una de las medidas más importantes fue la promoción de la eficiencia energética y la diversificación de las fuentes de energía. Muchos países occidentales comenzaron a invertir en la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías para la energía renovable y fomentar así la conservación y uso más eficiente de la energía. Estas acciones ayudaron a reducir la dependencia del petróleo y mitigar el impacto de futuras crisis financieras. Como tercera crisis tenemos la crisis de la deuda latinoamericana. La crisis de la deuda latinoamericana se originó en la década de 1980, cuando los países latinoamericanos, en su mayoría gobernados por regímenes autoritarios, tomaron grandes préstamos de bancos internacionales para financiar sus proyectos de desarrollo. La economía mundial en ese momento se caracterizó por altas tasas de interés y un aumento en los precios del petróleo, lo que generó una gran inflación en muchos países. Como resultado, los países latinoamericanos no pudieron pagar sus préstamos, lo que provocó una crisis de deuda. Además, la devaluación del dólar estadounidense y la desaceleración de la economía mundial aumentaron la dificultad para pagar los préstamos, lo que resultó en un incumplimiento generalizado de la deuda por parte de los países latinoamericanos. Los bancos internacionales también contribuyeron a la crisis de la deuda latinoamericana, al prestar grandes sumas de dinero a países con una capacidad limitada para pagar de vuelta los préstamos. La combinación de una alta inflación, altas tasas de interés y la incapacidad de los países latinoamericanos para pagar sus préstamos condujo a la crisis de la deuda latinoamericana. Una de las medidas más importantes para la solución de esta crisis fue que los países latinoamericanos comenzaran a implementar políticas de ajuste estructural, que incluyeron la reducción del gasto público, la privatización de empresas estatales y la liberación del comercio y las inversiones. Estas medidas ayudaron a reducir los desequilibrios macroeconómicos y a mejorar la competitividad de las economías latinoamericanas. Como cuarta crisis tenemos la crisis asiática, también conocida como la crisis financiera asiática. Se originó en 1997 y se centró en varios países del sudeste asiático, incluidos Tailandia, Indonesia, Malasia y Filipinas. La crisis comenzó con una devaluación de la moneda tailandesa, el baht, y rápidamente se extendió a otros países de la región. La causa principal de la crisis fue el rápido crecimiento económico y el endeudamiento excesivo de los países afectados, en gran parte financiados por inversiones extranjeras. En muchos casos, estos préstamos estaban denominados en moneda extranjera, lo que significaba que los países afectados debían pagarlos en monedas fuertes como el dólar estadounidense. Sin embargo, la creciente apreciación del dólar y la disminución de los precios de las materias primas que los países de la región producían y exportaban afectaron muy negativamente sus economías y generaron una reducción en los ingresos de los países y un aumento en su deuda externa. La solución principal para la crisis asiática fue la intervención del Fondo Monetario Internacional, o FMI, y otros organismos internacionales que proporcionaron préstamos de emergencia a los países afectados para ayudarlos a estabilizar sus economías y evitar una propagación más amplia de la crisis. Como quinta crisis tenemos la crisis de la .com. La crisis del .com se originó a finales de la década de 1990 y principios de la década de los 2000 en el sector de la tecnología de la información y la comunicación, o TIC. Esta crisis se caracterizó por una burbuja especulativa en el mercado de valores de empresas relacionadas con Internet y tecnología, que posteriormente estalló y provocó una caída significativa en los precios de las acciones. La causa principal de la crisis fue la especulación excesiva en el mercado de valores de empresas relacionadas con la tecnología y la Internet, que llevó a precios de acciones inflados y una sobrevaloración de las empresas. Los inversionistas estaban dispuestos a pagar precios exorbitantes por acciones de empresas con poca o ninguna ganancia, basándose en la promesa de un futuro crecimiento y éxito en el mercado. La crisis del .com tuvo un impacto muy significativo en el sector de la tecnología y la economía en general, ya que muchas empresas cerraron o tuvieron que realizar despidos masivos. Además, esta crisis también afectó el mercado de valores en general y muchos inversionistas perdieron grandes sumas de dinero. El gobierno y las empresas tomaron medidas para mejorar la regulación financiera y la transparencia en la prestación de informes financieros para evitar futuras burbujas especulativas y fraudes contables. También se adoptaron medidas para fortalecer la infraestructura tecnológica y mejorar la calidad y la seguridad de las redes de la información. Como sexta y última crisis tenemos la crisis financiera del 2008. La crisis financiera del 2008 fue causada por una combinación de factores que crearon una burbuja en el mercado inmobiliario estadounidense y llevaron a la quiebra importantes instituciones financieras. La crisis comenzó con el aumento de los precios de la vivienda en Estados Unidos a fines de la década de 1990 y principios de la de 2000.
Muchos bancos y prestamistas ofrecieron préstamos hipotecarios a personas con bajos ingresos y una mala calificación crediticia a través de hipotecas subprime. Estos préstamos tenían una tasa de interés variable que aumentaba después de un periodo de tiempo y muchos prestatarios no pudieron pagarlas, lo que llevó a una gran cantidad de ejecuciones hipotecarias. Los bancos y otras instituciones financieras habían adquirido grandes cantidades de estos préstamos hipotecarios que se habían agrupado en paquetes llamados valores respaldados por hipotecas, MBS por sus siglas en inglés. Los bancos vendieron estos MBS a inversores en todo el mundo y se basaron en la suposición de que los precios de la vivienda seguirían aumentando y los prestatarios seguirían pagando sus préstamos. Sin embargo, cuando los prestatarios comenzaron a incumplir con sus pagos, los precios de los MBS cayeron, lo que llevó a grandes pérdidas para los bancos y otros inversores. La crisis se agravó cuando se descubrió que muchas de estas MBS eran en realidad productos financieros complejos que se habían valorado incorrectamente. Estos productos financieros complejos estaban destinados a reducir el riesgo para los inversores, pero en realidad lo aumentaban. Los bancos y otras instituciones financieras se habían expuesto demasiado a estos productos financieros complejos y no pudieron absorber estas pérdidas. Para solucionar la crisis financiera del 2008, muchos gobiernos tomaron medidas drásticas como inyectar grandes cantidades de dinero en las instituciones financieras para salvarlas de la bancarrota. El gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, implementó el Programa de Asistencia para la Adquisición de Activos Problemáticos, o TARP por sus siglas en inglés, que permitió al gobierno comprar acciones en bancos y otras instituciones financieras en peligro. Entre las diferentes lecciones que nos dejaron las diferentes crisis económicas fueron la importancia de la regulación y la supervisión del sector financiero, la necesidad de una gestión prudente de riesgos, la importancia de la transparencia y la divulgación de la información y la necesidad de una gestión macroeconómica sólida. Para evitar futuras crisis financieras, es importante que los reguladores y supervisores financieros sean más proactivos en la identificación de riesgos y tomen medidas preventivas para mitigarlos. Las instituciones financieras deben establecer políticas y procedimientos adecuados para gestionar los riesgos y asegurar la transparencia y divulgación adecuada de la información. Además, los gobiernos deben implementar políticas macroeconómicas sólidas y promover una cultura de gestión de riesgos en todo el sector financiero. También, algunos consejos que podría darte para afrontar alguna crisis económica que te toque vivir alguna vez en tu vida es, primero, priorizar tus gastos. Debes revisar tus gastos y trata de reducir aquellos que no sean esenciales. Además, también puedes buscar ingresos adicionales. Si es posible, busca formas de generar ingresos adicionales como trabajo a tiempo parcial, ventas en línea o realizar trabajos de freelance. Además, podrías intentar ahorrar dinero. Ahorra tanto como sea posible. Cada pequeño ahorro puede sumar al final del día, evitando gastos innecesarios. Por último, busca ayuda si la necesitas. Si te encuentras en una situación difícil, no dudes en buscar ayuda. Puedes acudir a organizaciones sin fines de lucro y instituciones financieras o incluso a amigos y familiares de tu confianza. Y eso fue todo por hoy, amigos de Criptoanálisis y Noticias. Espero que el video les haya gustado. Si quieren que les traiga más contenido de este tipo, dejen su like, compartan el video y déjenmelo saber en los comentarios. Así que sin más que añadir, nos vemos en la próxima. Adiós.